buenas noches. Es una alegría poder contar con este tiempo donde venimos a adorar a Dios y a lograr que a través de su palabra se disponga su corazón, hermano, para que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y podamos llevarla a la práctica. Pero en esta noche vamos a darle gracias a Dios, y antes de darle gracias vamos a tener una lectura en la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en el libro de Isaías 25. Hay un cántico de alabanza por el favor de Jehová que Isaías expresaba en este capítulo y dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad y nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, suculentos banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, mas es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y habitará y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Amén. Y el versículo 1 dice, hermano: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y si usted en esta noche, hermano, usted ha venido a alabar a Dios, dígale: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. Y a través de estas alabanzas, de estos cánticos, nuestro deseo es poder honrar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que podamos decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está todo lo que yo soy. Cada deseo de su corazón, cada petición en esta preciosa noche, póngala en manos de Dios. Y dígale: Señor, aquí está mi vida. Vamos a entrar en oración. Soberano Dios y Padre Celestial, delante de ti estamos, Señor, porque anhelamos un toque especial de tus manos, Señor, en nuestras vidas. Pero nuestro deseo más grande es saber que tu presencia, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo, está a nuestro lado, Señor. Es poder llenar nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Y es sentir que estás, Señor, agradado de cada cántico, de cada alabanza, de cada servicio que presentamos delante de ti, Señor, con todo nuestro ser.
Señor, gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por tanto amor que tú extiendes, Señor, hacia cada uno de nosotros, de nuestros hijos, hijas, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros padres. Señor, gracias. Te alabamos y te glorificamos, Dios. Gracias. Señor, toma el control de todo lo que hacemos y llénanos con tu presencia, Padre. Levante sus manos en esta noche a Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Quiero sentir que su presencia llena mi vida, Dios. Quiero vivir en la abundancia
Señor, sana, restáuranos, llénanos con tu presencia, Señor. Queremos sentir ese toque suave de tus manos, Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, avivando ese fuego dentro de cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti, adorándote, Señor, porque tú eres, amado Jesús, nuestro sanador, tú eres nuestro Salvador. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio. Dios, eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Dios, eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador y mi libertador. Señor, me hiciste de esa cruz, me hiciste de esa cruz. Mi victoria está en ti. Eres mi sanador y eres mi redentor, Señor. Eres mi redentor. Ganaste tú, Señor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Dígale, aquí estoy. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Por tus llagas yo soy sano,
está. Solo en ti Mi confianza está. solo en ti Mi confianza está. Solo en ti. Solo en ti. Mi confianza está. solo en ti Mi confianza está. solo en ti Mi confianza está. Solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador. Mi libertador. Venciste esa cruz. mi victoria está en ti. Eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Siempre es Mi confianza está. Solo en ti. Mi confianza está. Solo en ti. Mi confianza está. Solo en ti. Solo en ti. Mi confianza está. solo en ti Mi confianza está. Solo en ti. Mi confianza está. Solo en ti. Solo en ti. Mi sanador. Señor, solo en ti está nuestra confianza, Dios. Descansamos en ti y dejamos todas nuestras necesidades en tus manos, Señor, porque hoy descansamos en el Todopoderoso, en el que hizo el cielo y la tierra y es dueño de todo lo creado. Señor, tú eres dueño de todo, tú eres el dueño del oro y de la plata. En ti descansamos, Señor, porque tú eres nuestro sanador, Dios, y porque tenemos un Dios que es un Dios vencedor, es invencible, Dios. En ese Dios descansamos, Señor, en ese Dios grande y poderoso, y por eso te alabamos y te glorificamos, Dios. Y vamos a entonar esta alabanza declarando que por eso estamos aquí, porque nuestro Dios es grande, y vamos a terminar diciéndole: Señor, tú eres nuestro Dios vencedor. Soy yo, dejando de mi lado, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso
a ese Dios, a ese Rey vencedor, es al que hemos venido esta noche a glorificar, a exaltar, a adorar. Y vamos a continuar con este precioso servicio donde Dios tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Solo es que abramos esa mente, ese corazón para recibir esa palabra, y no solo para recibirla, sino para poderla llevar a la práctica. Hermanos, Dios les bendiga, se les extraña mucho, se les quiere mucho, Dios los guarde y los proteja. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en este tiempo del día miércoles llevando a cabo nuestra reunión, y sé que todos en la casa están muy pendientes para reunirse en torno de Dios, que es el objeto de nuestro culto. El propósito de nuestra reunión es tributarle a Dios toda la gloria y la honra. Hemos alabado al Señor, pero ahora vamos a recibir la palabra. Encomendemos este tiempo en las manos de Dios a través de una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Nos acercamos delante de tu trono de gracia para reconocer tu grandeza y fidelidad, para tributarte toda nuestra gratitud y todo nuestro reconocimiento como el Dios único y verdadero que eres, Señor. Padre, también en esta noche te pedimos que nos bendigas mientras recibimos esta palabra que trae dirección y claridad a cada uno de los que la reciben, Señor, y que nos ayuda a centrar nuestra atención con un verdadero equilibrio en lo que involucra ser creyentes, hijos de Dios. También pongo cada necesidad de tu pueblo allí en casa, cada necesidad de la familia, del hogar, cada necesidad del esposo, de la esposa, del padre, de la madre, del hijo, de la hija, del hermano, de la hermana, del hijo tuyo, Señor, del creyente fiel y verdadero tuyo, Señor. Señor, y aquellas personas que son simpatizantes, que son solo oyentes, ayúdales a afirmar su fe y en todo lo relacionado con su vida, en el propósito y en la voluntad que corresponde como hijos de Dios. Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Bendigo, Señor, en este momento a cada familia con paz, con gozo, con libertad, con salud, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo proclamo la victoria de Jesucristo sobre cada hogar, sobre cada familia, la bendición del Dios único y verdadero en este momento. Amén. Bueno, mis amados hermanos, seguimos con el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, donde hemos estado trabajando por algún tiempo. Y hoy vamos a mirar la palabra de Dios en el capítulo 6, los versículos del 22 al 24. Nuestra serie que estamos trabajando es lo que Jesús nos manda hacer y hacer. Lo que Jesús nos manda hacer y hacer. Y también bajo ese título, entonces el capítulo 6, le hemos dado el enfoque de la actitud interna y el actuar en secreto del Hijo de Dios. Y para hoy vamos a ver visión y lealtad, que es la lámpara del cuerpo y Dios y las riquezas. Entonces lo vamos a enfocar bajo visión y lealtad. Dice así la palabra del Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y el otro párrafo, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, con esta escritura, estos versículos, vamos a trabajar lo que es la visión espiritual y también lo que es la lealtad para Dios. Y con esto el Señor nos está enseñando que nuestra vida interna tiene que haber un enfoque claro de lo que se convierte en luz para nosotros y de lo que se convierte en un estilo de vida para nosotros en cuanto a lealtad, en cuanto a integridad, rectitud y fidelidad. Entonces, en estos versículos vamos a mirar la visión espiritual y la lealtad a Dios sobre todo lo demás. Y para mirar primero que todo lo que involucra la visión espiritual. La visión espiritual tiene que ver lo que se ve,
En el plano natural, visión espiritual es lo que se ve, simplemente lo que se alcanza a ver. Pero dentro del plano natural, dentro del plano humano, dentro de lo que involucra la vida cotidiana, la visión es lo que se ve. Pero dentro del plano natural sí, entonces la visión involucra mirar en el mismo sentido de lo que Dios ve, con el mismo enfoque como Dios ve. Es tener la vista de Dios, es tener entonces la mirada y la percepción de Dios. Y en esto quiero que quedemos muy claros. Para tener visión espiritual, entonces vamos a mirar algunos aspectos importantes. Primero, se requiere de conocimiento de la voluntad de Dios por medio de su palabra. La visión espiritual la alcanzamos cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Y el otro aspecto que encontramos ahí es que la visión espiritual nos permite a nosotros planificar el rumbo de nuestra vida en base a lo que Dios nos pide. Entonces, la visión nos permite planificar nuestra existencia o el rumbo de nuestra vida con relación a lo que Dios pide. Y esto se hace muy importante en nuestro diario vivir. La palabra de Dios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y el ojo lo vamos a enfocar entonces desde ese punto de vista, desde la visión, desde lo que proyectamos en el área espiritual. Y aquí depende de dos cosas. La visión se puede dar de acuerdo a si el ojo es bueno o si el ojo es malo. Entonces dice la palabra de Dios: así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo no es bueno, entonces tu cuerpo estará en tinieblas. Y con esto entonces nos queda claro la importancia de nosotros tener una visión enfocada en Dios. El ojo maligno es la persona que es egoísta, la persona que es codiciosa, la persona que centra la atención solo en su estilo de vida, en lo que quiere alcanzar. El ojo maligno está centrado en desconocer a Dios y en imponer su deseo y su voluntad. Pero también el ojo bueno, digamos así, el ojo lleno de luz, entonces está encargado en que se haga el propósito de Dios. Y eso hace que entonces la oscuridad sea disipada, porque dice la palabra de Dios, el que tiene una vista maligna, su cuerpo está en oscuridad, no tiene luz, va en tinieblas. Pero el que tiene una vista correcta, una vista sana, un ojo bueno, su cuerpo está en luz. Y esto se hace muy importante. Todo el mundo anda en este tiempo detrás de lo suyo. Casi nadie está pensando en lo que yo voy a hacer es el beneficio para mi prójimo, el beneficio para los demás. Todo mundo casi que planea, o la visión que tienen de la vida es en el beneficio personal. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos que no debe ser así, porque la visión precisamente espiritual es enfocarnos de acuerdo a la visión de Dios. Es tener la visión de Dios. Pudiéramos decir que es tener el sentir de Dios, es tener el propósito de Dios, es tener la mente de Cristo, es enfocarnos en lo que Dios ha establecido para nosotros. La palabra de Dios en Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces la visión espiritual nos va a llevar no a buscar lo nuestro, sino a buscar lo que es de Cristo Jesús. Pablo dijo esta palabra con respecto a un líder que le acompañaba en ese tiempo, y él estaba haciendo un reconocimiento que él centraba la atención no en buscar su propio beneficio, sino lo de Dios. Y dice: y los demás sí andan buscando en lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Y por eso él recomendaba a esta persona como una siervo de Dios que se debía de prestarle atención a lo que él les fuera a impartir.
Y quiero decirles, hermanos, que es fácil reconocer una persona que tiene visión de Dios y la persona que anda desenfocada. Su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de proceder lo identifica. ¿Usted está buscando lo suyo propio o lo que es de Cristo Jesús? Filipenses 2:21 para que memoricemos. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y con esto entonces queda claro que las personas, hay gente que anda de brazos cruzados, no haciendo nada para buscar o tener la visión de Dios, sino simplemente enfocándose en sus propios placeres. La visión de Dios involucra, o la visión espiritual involucra, conocimiento de la voluntad de Dios por medio de las promesas, tener conocimiento de la voluntad de Dios por medio de las promesas. Antes de nosotros programar o centrarnos en un propósito, en un proyecto, enfocarnos en algo, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, y que nosotros no debemos conformarnos a este siglo o a este mundo o al ambiente que el mundo trae, a las corrientes del mundo, sino por el contrario debemos transformarnos por medio de la renovación del conocimiento en nuestra mente. Entonces, con esta palabra queda claro que lo primero que debemos hacer para establecer la voluntad o la visión espiritual mejor es conocer la voluntad de Dios, esa voluntad que nos transforma. El hombre natural, el hombre carnal se mueve por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Es más, él ni siquiera puede entender la voluntad de Dios porque no tiene el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a entender la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios en Isaías 5:8 dice que los caminos de Dios son diferentes, son más altos que nuestros caminos, y que nosotros debemos seguir en pos de los caminos. Dice el Señor, pues, porque mis caminos son más que vuestros caminos. Entonces nosotros tenemos que entender que no es a mi manera, sino es a la manera de Dios. La visión espiritual está centrada en nuestro interior, en ser luz, en que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz, y eso se percibe por medio de la visión. Podemos entonces hacer que de nuestro ser interior salga una luz que alumbre, porque nosotros tenemos una visión correcta y una percepción de la vida. Entonces todo nuestro ser está lleno de luz. Podemos decir entonces que la visión espiritual es el resultado de ser salvos, transformados por la obra redentora de Cristo, y que Dios nos presenta un destino claro hacia el cual caminar con propósito. Entonces, cuando yo soy salvo, de inmediato el Señor me presenta su visión, que está establecida en su palabra, y ese destino me lo marca cómo debo de caminar con propósito, pero al mismo tiempo progresivamente, porque no es que de la noche a la mañana vamos a cumplir con la totalidad del propósito o visión de Dios para nosotros. Entonces, con esto nos invita la palabra de Dios a que nosotros tengamos nuestra atención enfocada en Dios. Para muchos en este tiempo la visión está enfocada en las cosas aquí del momento, y yo les digo, por eso es que la gente vive tan lastimada, sufriendo, afectada, que si tienen, que si no tienen, que si alcanzan, que si no alcanzan, cuando nosotros tenemos que remontarlo, nuestra visión, nuestra percepción de la vida por encima de lo natural, para andar en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural siempre Dios va a estar obrando, porque siempre Él tiene control de todo. La visión espiritual involucra el planificar el rumbo de mi vida, de nuestra existencia, en base a la visión de Dios. ¿Y qué se requiere? Se requiere mirar con el enfoque de Dios. Yo no puedo ir mirando la vida, haciendo una lectura, mirando las circunstancias y las dificultades de acuerdo a mi percepción visual. La palabra de Dios dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces, para planificar el rumbo de mi existencia con base a la visión de Dios, tengo que mirar como Dios ve. Pero también requiere de concentración en Dios y en su voluntad.
¿Eso qué quiere decir? Que mi vida no va a ser agendada o planeada de acuerdo a mi propósito, sino a Dios y de acuerdo a su voluntad. Pero también requiere de firmeza y estabilidad en la obediencia de Dios, de su palabra, de su voluntad y propósito. Mucha gente conoce la voluntad de Dios, mucha gente sabe qué es lo que Dios espera que hagamos, pero otra cosa es conocerlo y muy diferente es obedecer. Entonces, el planificar mi vida de acuerdo al propósito o voluntad de Dios requiere que tenga firmeza y estabilidad en obedecer a Dios. Se necesita fe también para planificar nuestra vida en torno al propósito y voluntad de Dios. Eso es visión espiritual. Recordemos a un personaje en el Antiguo Testamento de nombre Abraham, que se le llegó a llamar el padre de la fe, porque fue capaz de reprogramar su vida después de tener un enfoque personal de su vida normal, natural. Cuando tuvo un encuentro con Dios, su vida tuvo un cambio. Y eso es lo que se requiere, que nosotros planifiquemos nuestra existencia aquí en la tierra, no de acuerdo a mis planes y proyectos, sino de acuerdo a la visión de Dios. Otro personaje que nos ilustra bastante este propósito de planificar nuestra vida de acuerdo al propósito o visión de Dios es Pablo. La palabra de Dios nos presenta que Pablo tuvo un encuentro con el Señor y antes de tener ese encuentro con el Señor, él tenía un estilo de vida diferente. Pero cuando vino al Señor, el Señor le encauzó en el propósito de él y de ahí en adelante él se enfocó a vivir solamente para hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante. El planificar nuestra vida o nuestra existencia aquí en la tierra en base a la visión de Dios nos debe de entonces motivar para seguir el ejemplo de estos personajes, pero el mayor ejemplo es el de Jesucristo, que Él vivió toda su vida enfocado en la voluntad y en el propósito de Dios, porque eso es visión espiritual, no vivir para hacer lo que yo quiero, sino vivir para cumplir el propósito de Dios. Visión espiritual también involucra el tener fe. Sin fe, como dije antes, es imposible agradar a Dios, pero también involucra planificar con el propósito de que todo lo que hagamos lo vamos a hacer que encaje en la voluntad de Dios, como lo hicieron estos hombres. Ya todo lo que planificaron, los planes de Pablo cambiaron, los planes de Abraham con respecto a su vida y familia cambiaron. El Señor Jesucristo siempre se mantuvo muy firme y muy claro en sus propósitos y planes. Esa es la visión espiritual. Visión espiritual encierra entonces que nosotros podamos ser guiados y dirigidos en el propósito de Dios por su palabra y por su Santo Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar, nos va a guiar y nos va a instruir para nosotros poder llevar a cabo este propósito de tener nuestra vida entonces enfocada en una visión espiritual. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si nuestra visión espiritual es buena, entonces toda nuestra vida va a estar enfocada en ser luz, en iluminar y en cumplir lo que Dios espera que hagamos. Pero si nuestro ojo es maligno, toda nuestra vida va a estar en un caos, en unas tinieblas, en una desesperanza, en una infelicidad. Y esto no debe ser así. Y el segundo aspecto que encontramos ahí es Dios y las riquezas, para hablar de lealtad. Este párrafo nos habla de que debemos ser leales, porque hay dos, digamos así, gobernantes que están ahí casi que a la par queriendo controlar la vida de cada persona. Dice así la palabra del Señor ahí mismo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es lealtad a Dios o lealtad a las riquezas. Aquí habla de riquezas, pero en otras versiones se habla de Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas. Entonces, si queremos servir al Dios de las riquezas temporales, no podemos servir al Dios único y verdadero, o lo contrario.
Si queremos servir al Dios único y verdadero, tenemos que anular la lealtad al Dios de las riquezas, a Mamón. Y esto es algo muy importante. Hay dos posibilidades y fuentes de que nosotros tengamos control, que nos guíe, nos controle nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué está guiando su vida? ¿Las riquezas, el afán por tener, el anhelo o Dios? Y ya sabemos que con Dios todo lo demás se da. Solo que nosotros queremos hacer lo contrario. Hacer las cosas a nuestra manera, buscarlas a nuestra manera y dejar que el dinero o las pertenencias sean las que tomen el control. Y el Señor dice, no se puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Entonces, lealtad va a involucrar servicio. ¿Qué involucra lealtad? Servicio. Usted como creyente, como hijo de Dios, todo su servicio se debe de centrar en glorificar a Dios. Jesús dejó muy claro, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Digamos que nosotros, cuando tenemos el sentido claro de lealtad hacia Dios, nuestra vida va a girar en torno de servir a Dios. Pero el otro aspecto importante que el Señor nos muestra ahí es que nosotros vamos a amar a uno más que al otro. Entonces aquí lo otro que involucra servicio y amor. No se puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. Y yo espero que en esta hora usted tenga claro para quién es su total lealtad. La lealtad que involucra. La lealtad está involucrando rectitud, honestidad, honradez. Espero que eso esté enfocado en su corazón hacia Dios y que cuando ponga en un lado el Dios de las riquezas o las riquezas y en el otro lado de la balanza ponga a Dios, siempre vaya a tener mayor peso su lealtad a Dios. Porque nuestra vida tiene que girar en torno de ser leales a Dios. Ser personas que en todo glorifiquemos a Dios. Los valores celestiales están en oposición a los valores terrenales y Jesús lo dijo. Se estimará al uno y se menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y no se puede servir a las riquezas al mismo tiempo. Tome una decisión. Y eso es tan fácil. No es cuestión de querer nosotros hacer algo que se nos salga del orden o del propósito. El tomar la decisión de servir a Dios, de amar a Dios, de aceptar a Dios, el tomar la decisión de no servir a las riquezas, de aborrecer las riquezas, eso se hace fácil cuando nosotros en nuestro corazón entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios, viene del Señor. No hay nada que nosotros con nuestro esfuerzo personal logremos si no es por la intervención y la gracia de Dios, su misericordia y su soberanía. Y quiero invitarles para que usted entonces descanse en esta palabra. Visión espiritual y enfoque su vida en torno a eso. Centre su atención en torno a mantener una vida que glorifique a Dios, conociendo la voluntad de Dios y planificando la vida en torno a esa voluntad de Dios. Y el otro, tenga lealtad a Dios, menospreciando lo temporal, lo terrenal. No quiero decir que no lo busquemos en el sentido de que asumamos responsabilidad para ser laboriosos, para ser productivos, sino que eso no sea lo más importante, porque la responsabilidad de lealtad es para con Dios, en servirlo, en amarlo, en obedecerlo. Que Dios nos ayude. Por un momento vamos a orar. Yo sé que ustedes como hijos de Dios anhelan tener un corazón sano, con una visión sana, con una vista sana, no con un ojo malo,
anhelan servirle al Señor, no con el corazón mitad hacia el mundo y mitad hacia Dios, mitad hacia lo temporal y mitad hacia la vida eterna. No, yo creo que todos los hijos de Dios a esta fecha, digamos así, de la vida, este tiempo de nuestra existencia, tenemos bien claro que nuestra lealtad es única y exclusivamente para agradar a Dios. Cerremos nuestros ojos y por un momento oremos. Les invito para que ahí en casa le digamos al Señor que nos ayude a tener una visión espiritual correcta, una visión que mire el mismo enfoque que tiene nuestro Dios, una visión espiritual que se centre en conocer la voluntad de Dios y una visión espiritual que esté centrada en planificar nuestra vida de acuerdo a esa voluntad, pero también una lealtad que esté en servir y amar a Dios. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de Cristo. Dios, bendigo a cada oyente, a cada persona que está en casa, Señor, ahí en familia. Dios, te ruego que tu presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra, Dios, traigan claridad en todas las decisiones que hay que tomar, en toda planificación, en todo, Dios del cielo, lo que involucra tener la visión tuya, la mente de reino, porque tenemos la mente de Cristo, Señor. Dios, porque tenemos, Señor, claridad en tu palabra de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos a hacer morir lo temporal en nosotros. Que siempre andemos, Señor, en una dimensión del Espíritu, Señor. Que siempre por el Espíritu hagamos morir lo terrenal, Señor. Y por el Espíritu y la palabra tuya desarrollemos visión de reino, mente de reino, Señor. Dios, porque somos, Señor Dios del cielo, personas con la mente de Cristo. Aleluya. Padre, también en esta hora te ruego que nos ayude a ser leales, fieles a ti, Señor, a mantener lealtad hasta el último momento de nuestra existencia. Que todo lo que se levante en nosotros, Señor, para oponerse a que seamos fieles a ti, eso sea derribado, que podamos desarrollar ese discernimiento espiritual para conocer, Señor, toda estrategia y maquinación del enemigo, Señor, que se levanta para desviarnos de una completa lealtad a ti, Señor. El pecado, los placeres, la frialdad, el desánimo, la amargura, la enfermedad, la limitación económica, Señor, la percepción equivocada que tenemos de la vida. Todo eso lo pongo en tus manos, Señor. Y hoy oro, Señor, por corazones fieles, íntegros, leales a ti. Corazones responsables, Señor. Vida, Señor, de hijos tuyos que con integridad y rectitud andan haciendo tu voluntad, Señor. Muchas gracias, Padre. En tus manos encomiendo a cada familia, a cada hogar, a cada creyente, especialmente a aquellos que están enfrentando momentos, Señor, de prueba. Momentos, Señor, donde tú los estás procesando y refinando como el oro para hacerlos más valiosos que lo que son ahora, Señor. Dale la victoria, Señor. Dale, Señor, la fortaleza y dale, Señor Dios del cielo, esa percepción espiritual para entender que la prueba, Señor, no nos debe desanimar ni alejar de ti, sino llevarnos a mejores niveles de crecimiento espiritual, Señor. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús, bajo tu fiel cuidado todo lo dejo. Declaro, Señor, sobre cada familia el propósito tuyo, la visión espiritual tuya, Señor, para cada casa, familia, para cada creyente. También, Señor, la lealtad, Señor, integridad y rectitud en cada familia para contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que todos tengan un resto de semana en la bendición y en la victoria de Dios. Les recuerdo que este domingo tenemos el servicio de la Cena del Señor para que todos estemos preparados y participemos. Un abrazo para todos. Dios les guarde y les bendiga.